estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Esta semana vamos a hablar respecto al aprendizaje motor. ¿Qué es el aprendizaje motor? El aprendizaje motor es el conjunto de procesos internos asociados a la práctica y la experiencia que producen cambios relativamente permanentes, ¿ya? Es decir, nosotros a través de nuestra ejecución, a través de la aplicación de los ejercicios, en la forma en que se le entregamos a nuestros pacientes, vamos a generar cambios permanentes o relativamente permanentes en la producción de estas actividades motoras. Estas se van a crear, ¿no es cierto?, conexiones nuevas y se van a aprender y se van a retener en nuestro cerebro, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos memoria. Nosotros tenemos varios tipos de memoria y una de las memorias que vamos a utilizar acá va a ser la memoria de tipo procedimental, que tiene que ver con la ejecución y con el movimiento. La neurorehabilitación, entonces, por lo tanto, tiene como objetivo el mantener las habilidades existentes, la readquisición de habilidades perdidas, ¿no es cierto?, por producto de un accidente, alguna lesión, y el aprendizaje además de nuevas destrezas, como lo es en el caso de niños, ¿no es cierto?, que tienen que aprender. Muchas veces nosotros vamos a enseñarles a reaprender alguna actividad o bien vamos a enseñarles cosas nuevas a nuestros pacientes. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de la edad en que trabajemos con ellos y las condiciones y la alteración que haya tenido. Bueno, acá tenemos un mapa mental relacionado al aprendizaje motor. Esto se lo pedí prestado a unos estudiantes de otros cursos, que quedó muy bonito, así que por eso lo estoy utilizando. Le doy gracias a esos dos estudiantes que que me facilitan este tipo de material, ¿ya? Así como ustedes, ellos también les pasé esta materia. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que en el paper que yo les envié, que es de Roberto de Lacano, este autor ha estudiado mucho el aprendizaje motor y ha hecho varias publicaciones, incluso tiene un libro respecto al control motor y el aprendizaje motor, ya que es muy interesante. Recopiló, porque a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, se han trabajado tres líneas o corrientes respecto al aprendizaje motor. Uno corresponde a los estudios realizados por Fitz y Posner, otro relacionado con Gentil, y el tercero relacionado con Bernstein. ¿Ya? Este Bernstein, por ejemplo, les suena porque también estaba, ¿no es cierto?, con la teoría de los sistemas, fue el que inició la teoría de los sistemas del control motor. Bien, recuerden que los modelos son modelos, es algo teórico, ¿no es cierto? Es algo que se puede comprobar de cierta manera a través de la práctica, pero es un concepto filosófico, pero que nos ayuda a decir, ¿no es cierto?, que yo voy a trabajar o mi rehabilitación voy a estar basada en este tipo de actividad, o en este tipo de modelo. Los tres modelos son importantes y los tres modelos aportan mucho a lo que nosotros vamos a realizar. Entonces tenemos el de Fitz y Posner, que divide el aprendizaje motor, ¿no es cierto?, en tres etapas. La primera etapa que corresponde a la cognitiva, la segunda a la asociativa y la tercera a la etapa autónoma. Entonces, primero, según este autor, plantea que cuando uno enseña un ejercicio, la primera etapa es cognitiva, por lo tanto necesita de mucha atención y mucha concentración por parte del paciente, por lo tanto mucho gasto energético también. Acá él habla que es importante dar instrucciones verbales, dar un feedback verbal. Tenemos que estar siempre con el paciente, una supervisión constante, y el paciente se generan varias repeticiones en ese momento porque está recién aprendiendo el gesto motor y está muy acompañado por parte de nosotros. Luego, ¿no es cierto?, tenemos la etapa asociativa, donde ya la parte cognitiva ya decrece, ya no necesita tanta concentración. Sin embargo, existen restricciones ambientales, no se modifica el entorno, sigue siendo, ¿no es cierto?, un entorno bastante conocido. El paciente ya empieza a tener menos errores, ¿no es cierto?, y también empieza a tener menos gasto energético y empieza como a asociarlo a diferentes cosas relacionadas con su vida, le empieza a dar como un sentido a este movimiento. Tres, la etapa autónoma,
ya es cuando el paciente ya logra internalizar este movimiento, por lo tanto lo puede utilizar en diferentes ambientes, en diferentes contextos, y hay una automatización del movimiento no necesitando ni feedback ni correcciones y tampoco necesitando una gran atención por parte del paciente. Ese es el modelo relacionado con Fitz y Posner. También uno puede ejemplificar, ¿no es cierto?, el aprendizaje motor, como alguna vez yo se los expliqué, cuando uno, por ejemplo, aprende a conducir, ¿no es cierto?, la primera parte cognitiva, uno realmente está muy concentrado, ni siquiera soporta un ruido, ni siquiera puede conducir con la radio, está muy pendiente de la parte mecánica que uno está realizando, cómo pasar los cambios, ¿no es cierto?, cómo hacer esto, uno por lo general va muy así apretadita, ¿no es cierto?, manejando, y después ya uno empieza como a asociar esto, ¿no es cierto?, al entorno, al ambiente, ya el esfuerzo ya disminuye, ya el profesor no me corrige tanto, etcétera. Y después ya viene la etapa automática, bueno, y por lo general también en la etapa asociativa y la cognitiva, uno utiliza, cuando recién aprende a manejar, uno utiliza siempre la misma ruta, siempre utiliza las mismas calles, lo mismo, ya, pero cuando uno ya pasa a la etapa autónoma, uno ya empieza a utilizar diferentes ambientes, ya toma otra vía, tomó otras calles, empieza a automatizar. Incluso puede ser tanta la automatización que yo soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Incluso a veces, ustedes ven, hay personas que van hablando por teléfono y son capaces de seguir conduciendo, mandando WhatsApp y siguen conduciendo, porque la automatización es tanta, ya está tan arraigado en nuestro cerebro que es muy automático. Y eso es lo que nosotros deberíamos tratar de llegar con nuestros pacientes. Después tenemos el modelo de sistema de las tres fases de Bernstein, ya que también lo divide en tres etapas, que una es la inicial, la otra es la avanzada y la tercera es la experto. Acá Bernstein se centra más que nada en los grados de libertad, es decir, en los grados de libertad que tienen nuestros rangos de movimiento, ya nuestras articulaciones. Entonces él indica que cuando uno recién comprende un movimiento o comienza a aprender algo, ¿no es cierto?, una actividad, nuestros grados de libertad son muy pequeños, ¿ya? O sea, tenemos rangos de movimientos muy limitados. Y esto es bastante comprensible también porque cuando uno recién aprende algo, por lo general uno está así, como muy apretado, sobre todo cuando uno, por ejemplo, si ustedes piensan en algún ejemplo más físico, como por ejemplo aprender a básquetbol, ¿ya? Entonces uno al principio quizás va a estar mucho más limitado en nuestro rango de movimiento. Entonces la etapa avanzada ya aumenta los grados de libertad y se integran muchas más articulaciones, ¿ya? No estamos tan limitados en nuestros grados de libertad de movimiento. Para una etapa 3, que es la etapa de experto, donde ya poseemos todos los grados de libertad y tenemos un movimiento eficaz y coordinado, ¿ya? Esto también es importante en el momento de la rehabilitación porque si yo estoy utilizando, por ejemplo, la etapa de Fitz y Posner, ¿no es cierto?, también es importante incluir Bernstein porque quizás yo en la etapa inicial de mi paciente no le voy a solicitar grandes rangos de movimiento, pero sí le voy a solicitar el gesto motriz para luego en la etapa avanzada aumentar los grados de libertad y ya en la etapa cuando mi paciente ya esté mucho mejor voy a utilizar, ¿no es cierto?, todos los rangos de movimiento, sobre todo en actividades funcionales. Y después tenemos el modelo de las dos fases de Gentil, que también es muy interesante, porque él habla que lo primero que nosotros tenemos que hacer para hacer una tarea, ¿ya?, es comprender el objetivo de la tarea. Es importantísimo saber qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, esto me permite a nivel central, a nivel cerebral, poder generar estrategias para el movimiento específico. Generar estrategias, ¿no es cierto?, para generar este movimiento y poder entenderlo y yo de manera cognitiva poder hacerlo. Para luego pasar a una etapa 2, que es la de diversificación, donde yo voy a adaptar esta actividad motora a los cambios de los entornos y tareas. Voy a utilizar este mismo gesto motor para otras tareas y en otros entornos. Y mi movimiento va a ser mucho más eficiente, ¿ya? También tiene mucho que ver porque, como yo les he dicho en la cápsula anterior, es importante saber para qué me quiero mover, cuál va a ser mi objetivo final, para qué es que yo estoy aprendiendo esto, ¿ya? Y no solamente, como se los decía, en la parte motriz, sino también en la parte cognitiva, en la memoria cognitiva, ya la memoria ejecutiva, porque yo necesito saber para qué me sirve,
¿ya? Probablemente si yo les paso las teorías de control motor de una manera teórica y ustedes no entienden para qué les sirve, no les va a interesar. Si yo les paso el aprendizaje motor como algo que ni siquiera van a utilizar en su práctica clínica, no les va a interesar, ¿ya? Pero ahora que ustedes lo entienden y saben que realmente esta es la forma que ustedes tienen que enseñar a un paciente a moverse, probablemente van a prestar mucha más atención y van a hacer esta tarea con mucho gusto. Bueno, estas son los aprendizajes motor que tienen una gran implicancia en cómo yo le enseño a un paciente y cómo yo también voy avanzando en la forma de generar estas estrategias motoras, ¿ya? Entonces, considerar, ¿no es cierto?, estos tres modelos, que los tres modelos son muy importantes y tenemos que considerarlos en nuestra práctica clínica, porque esto va a generar cambios permanentes en nuestro cableado, como le digo, ya de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, para poder generar, ¿no es cierto?, nuevamente estos enagramas motores o programas motores. Eso.